¿Quién no lo soñó? ¿Quién no tuvo en su cabeza una y mil veces la idea de subirse a un auto y salir a la ruta, sin tiempos ni límites? ¿Quién no miró el mapa de la Argentina y fantaseó con recorrerla entera, con unir sus selvas con sus desiertos, sus montañas con sus costas interminables, sus glaciares con sus salares? Soy Juan Martín Roldán y me di el gusto de cumplir ese sueño. Con mi amigo y colega Guillermo Galicio me subí a un jeep y navegué por tus caminos, Argentina, de punta a punta. Famatina fue nuestra primera escala en la provincia de La Rioja. En el pueblo, que se hizo famoso por su resistencia a la explotación minera hace unos años, hicimos un contacto que nos iba a llevar literalmente a tocar el cielo con las manos. Soy Marcelo Sánchez, estamos en Famatina, en el despegue de vuelo libre. Acá se realiza práctica de parapente y aladeltismo. Estamos situados ahora a 1640 sobre el nivel del mar y estamos a 640 de la ruta 40. Este es un lugar muy interesante para la práctica del vuelo libre, ya que los regímenes de lluvia anualmente son muy escasos. Eso nos permite que tenemos condiciones todo el año para la práctica de este deporte. Bueno, generalmente los fines de semana tenemos una alta concurrencia de pilotos en la zona y también tenemos muchos pasajeros que vienen a disfrutar de la práctica del vuelo de bautismo, que se llama, que es el vuelo que hacen por primera vez. Yo nunca había volado en parapente, así que el vuelo de bautismo fue para mí. Se venía una experiencia fuerte y un cierto escalofrío me atravesó. ¿Miedo? No, adrenalina. Hacer el vuelo de bautismo. La seguridad es clave en deportes extremos como este, y Marcelo se encargó de verificar todos los elementos. El casco, aunque efectivo, no llegó a cubrirme la nariz. No puedo sacarte la lengua. El vuelo de bautismo se hace, obviamente, de a dos, en tándem, como se dice, con el instructor. Ese era un día de semana, pero igualmente en el lugar había varios pilotos probando el viento. Abajo, el valle de Antinaco, Los Colorados, se veía limpio, bajo un cielo celeste, diáfano. La altura intimidaba un poco, pero yo tenía muchas ganas de experimentar la sensación de volar. ¿Así? Bueno, vamos a ver, vamos un poquito para acá. No te vayas, Yo voy a controlar, una vez que controles, vos vas a correr hacia adelante, ¿sí? Vas a correr hasta que despeguemos. Una vez que estemos en el aire, vas a hacer lo siguiente, te vas a sentar, vas a pasar las manos por acá, porque esto va a estar así en el aire, ¿sí? Entonces vas a pasar las manos, ahora saca las manos, pasala. Eso, vas a pasar esto y vas a buscar este punto con las manos, fíjate. Gracias ¿Sí? al arnés de seguridad reglamentario para los vuelos de bautismo, mi posición iba a ser óptima. Sentado, mirando cómodamente el paisaje, sin tener que preocuparme por nada. Pero primero había que despegar. Ahí saca la cámara y empieza a filmar. ¿Ahí te la compro? Avísame. Prende. Chachita del vidalero, te nombra la siesta, el vino y el sol. Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro nomás. Levantar los pies de la tierra, lanzarse al vacío y flotar, mecido por el viento. Fue una sensación mágica. En un primer momento, mi corazón pareció subirse hasta la garganta, pero enseguida volvió a su lugar y me permitió disfrutar del vuelo. Chachita del vidalero, te nombra la siesta, el vino y el sol. Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón
ausencia de todo sonido. Sin embargo, yo lo veo como un concepto abstracto, porque nuestro cerebro, a pesar de que no haya ningún elemento emitiendo un sonido, percibe algo, aunque más no sea un chillido o un leve silbido. En los cielos de Famatina, colgado del parapente, el silbido del silencio se hizo para mí más presente que nunca. Un vuelo puede llegar a durar horas. De hecho, mi instructor me dijo que su vuelo más largo había sido de casi 4 horas. Pero todo depende de las térmicas, columnas de aire caliente que ascienden desde la superficie de la Tierra. Las térmicas son las que les permiten a las grandes aves rapaces, como el cóndor, elevarse centenares de metros sin mover las alas. El mismo principio siguen los parapentes y aladeltas. Esa tarde, las térmicas no estaban fuertes. Por eso, a los pocos minutos que despegamos, Marcelo me informó que seguramente el vuelo no iba a ser muy largo, porque no había térmicas que nos llevaran hacia arriba. Igualmente, fueron alrededor de 25 minutos de goce total, en los que descendimos lentamente nada menos que 650 metros de desnivel. Cerca del final, un águila mora pasó volando muy cerca de nosotros. Vamos a aterrizar, guarda la cámara, ponela acá al resguardo. El aterrizaje, que siempre produce algún temor, fue por demás rápido y tranquilo, cerca de la Ruta 40. Listo. Hay absolutamente, como puedes Los últimos rayos del sol se iban escondiendo detrás de los Andes y la luna, casi llena, ya se dejaba ver nítidamente, mientras otros pilotos todavía volaban. Ya en la noche, seguimos hacia el sudoeste y recorrimos la cuesta de Miranda iluminados por la luna, hasta Villa Unión, donde íbamos a pasar la noche. Estábamos muy lejos de la Patagonia, pero en el Parque Nacional Talampaya nos recibieron varias maras, también conocidas como liebres patagónicas. Este roedor, de alrededor de 10 kilos de peso, tiene la particularidad de ser monógamo. Talampaya, en La Rioja, y su vecino Ischigualasto, en San Juan, forman un conjunto geográfico único en el mundo, ya que muestra como ningún otro lugar restos fósiles de todo el período Triásico. El cañón de Talampaya, el sector más difundido del Parque Nacional, se puede recorrer a pie, en mountain bike o en alguno de los micros de la empresa que tiene la concesión. Nosotros decidimos alquilar una bici y, acompañados por Héctor Maldonado, de la Asociación de Guías del cercano pueblo de Pagancillo, pedaleamos por el suelo arenoso y arcilloso del centro-sur de La Rioja, enmarcados por los paredones rojizos de piedra arenisca, que tienen una altura máxima de 160 metros. Estos son los grabados individualmente que tiene esta gran parte del derrumbe. En realidad hay miles de grabados. El sendero recorre la parte más accesible. Como pueden ver, manifestaciones de la fauna, manadas de guanaco, escenas de domesticaciones, serpientes, grabados abstractos, geométricos, simétricos. Por supuesto, orientado a un estudio arqueológico. Cada arqueólogo tiene teorías diferentes de los grabados, ¿no? Vamos a caminar unos 300 metros. ¿Qué antigüedad tiene, nos decía Héctor? Y esto en piezas que se han encontrado en cuevas, piezas de resto orgánico donde se han hecho fechados de carbono en una aproximación unos 500 años antes de Cristo hasta la llegada de la colonización. Es el tiempo en el que han pasado las tribus aborígenes por este cauce.
que eran posibles rutas y caminos de estas tribus. Esto han sido zonas de caza, zonas de recolección, ¿no? Han venido viendo grandes algarrobos de los cuales consumían las chauchas. Hay sectores de morteros también donde posiblemente han molido estas chauchas. También eso se relacionó a las momias encontradas. Se han encontrado 2 cuerpos momificados naturalmente por el clima, de edades muy jóvenes, pero detectaron desgastada la dentadura de esta gente debido a que los morteros están hechos en este sedimento, que son arenas, arcilla. Cuando molían las chauchas para el consumo se mezclaba con arena. Cuando ingerían esto era el producto del desgaste de los dientes. O sea que en los grabados han quedado manifestaciones de sus vivencias, de sus costumbres, dejados como mensaje, bueno, una forma de comunicarse. Es una escena de domesticación porque es como que lleva sujeto al primer animal y la manada por detrás, ¿no? Y después del otro lado se ven los otros grabaditos. Estos bloques se han ido separando, hay grabados que se han separado con los bloques. Vamos a girar hacia la izquierda, donde del otro lado lo vamos a seguir viendo. Miren las representaciones, muy relacionadas a la fauna. El ñandú aparentemente es lo que grabaron ahí, las huellas de esta ave. Los símbolos que están más arriba son muy abstractos, que de perfil parecen animales cargados. Hay representaciones de aves relacionadas quizás al cóndor, que también lo vimos hace un ratito atrás. Y los colores, decíamos, musgos o líquidos, que han cubierto a los grabados. El panorama invita a cerrar los ojos y retrotraer la mente 230 millones de años atrás. Así, estos valles que hoy lucen desérticos vuelven a ser exuberantes pantanos. Los Andes no existían y los vientos llegaban húmedos desde el océano, generadores de un ambiente verde lleno de vida. Al activar nuevamente la mirada y volver al presente, aparecen las capas sedimentarias que los movimientos tectónicos y la erosión dejaron al descubierto como testimonios silenciosos del paso del tiempo. Capas que son como un libro abierto para los paleontólogos. Son 3 las razones que llevaron a crear el Parque Nacional Talampaya en 1997, similares a las que motivaron su declaración como Patrimonio de la Humanidad junto a Ixigualasto 3 años más tarde. Esos motivos son el valor paisajístico, la importancia geológica y arqueológica y la preservación de la naturaleza propia de la ecorregión del monte. En un lugar aparentemente desértico, en apenas un par de horas es muy fácil observar varias especies. A nosotros nos recibieron las maras, un rato más tarde vimos ñandúes, zorros y cóndores, y luego nos sorprendió una familia de guanacos, el camélido más extendido del país. En nuestro viaje habíamos visto los primeros cerca de Cachi, en Salta, y veríamos los más australes en Tierra del Fuego. Las crías se denominan chulengos, y aquí una, la más chiquita de todo el grupo, parece estar perdida. Pero no, estaba esperando a su madre. El cañón de Talampaya es una gran falla en el terreno, cuya historia se explica resumidamente así. Cuando surgió la cordillera de los Andes, se levantaron grandes porciones de suelo. Algunas de ellas quedaron en forma horizontal, o sea, tal como estaban, pero mucho más elevadas. Fue lo que pasó con esta zona, que además se partió en 2, y por esa falla comenzó a circular agua, que con el correr de los milenios y ayudada por el viento, fue generando el cañón que vemos actualmente. Hoy el líquido elemento está presente en apenas un par de arroyitos, ya que el río Talampaya solo corre cuando llueve en forma considerable. Eso sí, en esos casos puede llegar a traer 2 metros de agua. Unas horas más tarde, el cañón vuelve a lucir casi seco, apenas un poco barroso. El recorrido en bici junto a nuestro guía abarcó un total de 8 kilómetros entre ida y vuelta, siempre rodeados por formaciones que el imaginario popular bautizó con nombres como la Chimenea, el Monje, la Esfinge. Finalmente recorrimos un circuito que reproduce en tamaño real varios dinosaurios que habitaron la zona hace apenas 200 millones de años. En este preciso momento, estás escribiendo la historia de tu vida. Y deberías preguntarte a vos mismo: ¿alguien estará interesado en leerla? Tu historia te llama.
atardecer llegamos al Parque Provincial Illigualasto. Nos asomamos al valle y disfrutamos de la caída del sol, que dibujaba matices y contornos en tonos amarillentos y anaranjados detrás de 100 cordones serranos. Dormimos en el agreste camping del área protegida y por la mañana hicimos el paseo guiado, que, a diferencia de Tarampaya, se puede hacer con vehículo propio. Dos cosas a tener en cuenta para disfrutar mejor el paseo. Una de ellas es que deben dejar volar la imaginación para ver formas en la roca. Y otra cosa a tener en cuenta es que vamos a hablar de millones de años y es difícil ubicarse en el tiempo. Vamos a hablar un promedio de 200 millones de años. Ustedes saben que la historia de la Tierra está dividida en eras, las eras se dividen en periodos, los periodos se subdividen, y esto es para organizar la historia de la Tierra. Ya hace un poco más de 230 millones de años atrás comienza la era secundaria mesozoica y con el periodo Triásico. Y en aquella época el paisaje semidesértico que hoy vemos era distinto. Había mucha humedad, lagunas, plantas, animales. Pero el paisaje es dinámico, cambia todos los días. Nosotros no percibimos los cambios porque son muy lentos, pero al cabo del tiempo son significativos. Acá siempre, ahora tengo una pequeña brisa, pero siempre hay vientos que están trasladando sedimentos sueltos, que por lo general se depositan en las partes más bajas. En aquella época las partes más bajas eran las lagunas. Entonces el sedimento comienza a reemplazar a la humedad hasta hacerla desaparecer. Y después se acumulan capas de sedimentos unas sobre otras y van dejando encerrados vestigios de vida, plantas y animales que viven en cada uno de los distintos tiempos geológicos. Para hacerlo más gráfico, lo vamos a comparar con un paquete de galletas que está enterrado. Nosotros estaríamos la de arriba, que es la más nueva, y cada galleta representa un cierto tiempo. Esto es una constante en casi todo el mundo y nos permite saber que el tiempo geológico se mide hacia abajo. Hay excepciones como acá en Illigualasto. Acá ¿qué pasa? Primero nace Sierras Pampeanas, que es las montañas que vemos ahí al final, esas azules con ese majestuoso cerro nevado que es el Famatina, que tiene 6.250 metros de altura y nieves eternas. Y cuando emerge este paquete de galleta lo mueve y lo quiebra, le produce lo que se llama una falla geológica, una enorme grieta que lo separa. Varios millones de años después nace Cordillera de los Andes, que a pesar de que estamos a 250 kilómetros de distancia, las podemos ver, y que son los cordones nevados que vemos allá al final. Estamos a esa distancia y la vemos, imagínense el tamaño de la cordillera, el lugar que ocupa cuando nace y desplaza estos terrenos contra las Sierras Pampeanas, y gracias a la grieta que tenía los levanta. O sea que este paquete de galletas que poníamos de ejemplo lo que hizo es subir y se desparrama de esta manera. Y acá lo podemos ver bien cómo están los estratos inclinados. Esa inclinación se mantiene en las 63.000 hectáreas que tiene Illigualasto. Nosotros solo vamos a visitar un 10%, pero nos permite en la actualidad y en superficie ver un perfil de cada una de las galletas. Entonces el tiempo geológico no lo medimos hacia abajo, sino en forma horizontal. Y de donde estamos parados hasta Barrancas Coloradas, que es el paredón rojizo del final, tenemos 50 millones de años de la historia de la Tierra, representados en sedimentos y en restos de plantas y animales fósiles encontrados. Para ubicarlos mejor aún, estamos parados en sedimentos de 230 millones de años y los más jóvenes son los rojos, que tienen 180 millones de años. Esto es lo que hace que Illigualasto sea único a nivel mundial, que motivó a protegerlo. Esta es la charla más larga que vamos a tener, pero necesaria para saber qué es lo que es este lugar y cómo lo vamos a visitar. Ahora, si me acompañan, vamos a ir a ver la parte importante de esta primera parada. Illigualasto comenzó a ser investigado en 1958. Está considerado uno de los grandes yacimientos paleontológicos del mundo y hoy las exploraciones están a cargo del Museo de Ciencias Naturales de San Juan. Venga, acérquense y vean acá en el techito. Tenemos como hojitas de lecho, ramitas, tronquitos, toda la base está llena de plantas fósiles, ahí en esos dos cortes donde se nota. Y esas improntas que hoy vemos corresponden a plantas que hace 230 millones de años tenían vida. ¿Le ven la forma? Aquí se han encontrado esqueletos completos del dinosaurio más antiguo, que vivió durante el período Triásico y fue bautizado como Regoraptor lunensis, un pequeño depredador cuyos restos se pueden observar en el edificio que el Museo Sanjuanino tiene junto al Centro de Interpretación del Área Protegida. El recorrido abarca 40 kilómetros, con varias paradas, como la increíble cancha de bochas, donde la erosión ha reunido un gran número de piedras perfectamente redondas,
y cada tanto el viento deja al descubierto varias más. Uno de esos deliciosos misterios que guarda la Madre Tierra. ¿Por qué acá y no en otro lugar? Y eso no tiene explicación. Y además, para que nos crean, podemos ver, por así llamarlo, la fábrica de bochas. Si ustedes observan la lomada blancuzca que tenemos a 10 metros de nosotros, van apareciendo las bochas. ¿Las ven? Esta bocha se forma bajo la superficie a poca profundidad, en un proceso muy lento. Algunos hablan de millones de años para que se forme. A medida que pasa el tiempo, el viento y las lluvias van erosionando la lomada que las contiene, que es 1000 veces más blanda que la bocha, y va apareciendo la bocha. En un momento que la inclinación del terreno, el peso y la forma de la bocha gira y se desparrama, pero eso ocurre en esa lomada y en ningún otro lugar. Por eso es que decimos que es más curioso que bonito esto. En eso hubo tiempo para un toque de humor sanjuanino, a cargo de Omar, el guía. Del transbordador. ¿Y qué es lo que dijo esa célebre frase que nos hicieron? Es un gran paso para el hombre, para la humanidad, no sé qué. Algo así. Ahí está. Eso es lo que nos hicieron creer durante 40 y pico años. El tipo bajó, miró a ambos costados y dijo: semejante viaje si es lo mismo que hay en Ischigualasto. Las paradas del circuito para los visitantes son las célebres geoformas que identifican al lugar. Formas talladas por el viento, que el mismo viento y otros factores naturales siguen modificando. En 1983 se derrumbó una conocida como el Loro. 6 años más tarde cayó la lámpara de Aladino y en julio de 2015, después de nuestro viaje, la columna trasera del submarino. Estamos llegando al último punto fijo donde paramos con excursiones, que es la quinta parada. Bueno, acá estamos en el Longo, quinta y última parada del circuito turístico tradicional de Ischigualasto. Una de las figuras emblemáticas, más conocidas, más famosas de Ischigualasto. Y de ahora luego vamos a emprender el regreso hasta la base, bordeando Barrancas Coloradas durante 15 kilómetros. Con Omar a bordo de nuestro jeep emprendimos el tramo final del circuito, que corre al pie de las Barrancas Coloradas. Nuestro guía nos marcaba los mejores lugares para sacar fotos de las formas dibujadas en los faldeos del rojo cordón serrano, como el duende y la mulatona, que homenajea a la generosa amiga del personaje de historietas Clemente. Al fin esta luz es una deuda que me está haciendo. ¿Vos le sacaste algunas fotos con Martín? ¿A la rubia? No. Estoy hablando con... Ya de despedida de Ischigualasto, una joven turista alemana que había participado del paseo originó una charla arriba del jeep. ¿Y qué hablaba, Juan? A ver, contá. Sí, pero... ¡Qué fotito le sacaste! Bueno, ¿vas a contar algo o no vas a contar nada? Hablamos de viaje, boludo, me contaba, pero... ¿Y por qué no hablaste con el gordito? Y nunca más la vimos. Esa misma tarde partimos hacia Córdoba.